Vivimos en una sociedad humanista, una sociedad en la que el hombre se posiciona en el centro y en el que todo está condicionado en favor del hombre, hasta el punto que cosas fundamentales o esenciales dependen de una mera decisión política. Vivimos en una sociedad insegura que, en lugar de regirse por aquello que está bien, se rige por aquello que puede ofender menos o que va a ofender menos. Vivimos en una sociedad que está vacía existencialmente y que intenta llenar ese vacío buscando una posición poderosa de dinero, una posición de fama importante, una posición de poder, pero en el fondo es una sociedad vacía. Vivimos en una sociedad que está cimentada, como no puede ser de otra forma, sobre la sabiduría terrenal, es decir, la sabiduría mundana, la sabiduría que está opuesta a la sabiduría de Dios, está lejos de la justicia divina. Pero en medio de ese contexto estamos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que nos hemos acogido a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y hemos sido salvados por gracia. Y tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que es inerrante, infalible, suficiente, que tiene toda autoridad. Recuerda ahí 2 Timoteo 3:16. Y conforme estudiamos las Escrituras, conforme nos acercamos a la palabra de Dios, entonces entendemos que el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de nuestro Salvador, que el perdón de los pecados y que la vida eterna constituyen el centro del Nuevo Testamento y también el centro de toda la Escritura. Es el eje principal, el Evangelio de Cristo y toda la palabra a una, mostrándonos y apuntándonos a Cristo como el único mediador, como el único salvador posible. Ahora, hay un tema muy inquietante e importante, y es el hecho de que no seamos engañados en torno a la seguridad de nuestra salvación. No tomar a la ligera la salvación. Y es por eso que en innumerables ocasiones en el Nuevo Testamento la Escritura nos llama a estar alerta, nos llama a examinar nuestra vida. Solamente 2 detalles en el Evangelio de Mateo. El primero en Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Está ahí Juan el Bautista, que bueno, cuando lo lees la primera vez dice, uy, cómo les hablaba, ¿verdad? Pero está ahí confrontando a los falsos creyentes de su tiempo. Y les dice en Mateo capítulo 3, los versículos 7 y 8. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, es decir, eran personas que estaban en un estado de falsedad espiritual, ¿qué les dijo? Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y un poco más adelante hay otra escena, en este caso en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Está ahí el Señor Jesús terminando su sermón y hay unos versículos que también resuenan, retumban en nuestra cabeza. Versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad o hacedores de maldad. Lo que está diciendo aquí este pasaje es que decir Señor, Señor o clamar Señor, Señor sin más no es una contraseña para entrar en el cielo. No es la fórmula mágica para entrar en el cielo sin más. Y la realidad, queridos hermanos, es que hay muchas personas que están engañadas en cuanto a su verdadera condición espiritual. Y pueden estar engañadas por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser confiar en un suceso del pasado. Cuando tenía 13 años, en un momento particular, yo di un paso de fe por el Señor y ya está. Y ahí se acabó mi vida espiritual, ¿verdad? Luego no pasó nada. Otros pueden estar engañados descansando su fe en una vida moral superficial. Es decir, voy a portarme bien porque le tengo miedo a Dios o porque estoy en un entorno cristiano y la propia sensación de la presión social de querer encajar me hace llevar una vida moral espiritual y entonces con eso creo que soy salvo. Recuerda el ejemplo del joven rico, un poco más adelante en Mateo capítulo 19.
Aquí hay un ejemplo de una vida moral, de una vida correcta, pero de una vida que no es salva. Mateo 19, los versículos 16 al 22. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquí no tenemos entender la expresión, cafre espiritual. Aquí lo que tenemos es alguien que, aunque tenía una vida moral superficial correcta, aunque aparentaba guardar todos los mandamientos, aunque era un ejemplo de vida moral, realmente no era un ejemplo de una vida transformada. Y ahí el 22 dice: se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Otros pueden estar engañados en cuanto a su verdadera condición espiritual por el hecho de estar metidos en la rueda de la actividad religiosa. Bueno, me gusta estar los viernes en la iglesia, los sábados con los jóvenes, el domingo con la iglesia, luego hago actividades 2 veces a la semana, y está en la rueda de la actividad religiosa, y eso puede hacerle ver que está en un estado de salvación. También el propio servicio en el nombre de Cristo, como hemos visto anteriormente. Muchas personas dicen Señor, Señor, pero no lo hacen de una forma genuina, de una forma real. Ahora, en esta mañana vamos a estar viendo 3 versículos que se encuentran en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, los versículos del 1 al 3. Y vamos a ver una enseñanza bíblica para distinguir la fe genuina o para reconocer la fe genuina. La enseñanza bíblica para distinguir o para reconocer la fe genuina. Ve ahí por un momento a Filipenses capítulo 3, y aunque el párrafo es un poco más largo, nos vamos a centrar en los 3 primeros versículos. Fíjate, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Este será nuestro texto en esta mañana, y solo para que te sitúes en el contexto, recuerda que esta fue la primera iglesia que Pablo funda en Europa, allá por su segundo viaje misionero, en el oriente de Macedonia, por la zona de Grecia. Era una zona muy rica, una zona muy próspera, y de acuerdo con el versículo 1 del capítulo 1, vemos que Pablo está privado de libertad, estaba ajeno a la posibilidad de moverse libremente. No estaba en una cárcel de barrotes, pero sí estaba en una casa apartado, sin poder tener una vida de libertad. Muchos han llamado a esta carta la epístola del gozo, la carta del gozo, porque Pablo está llamando a los creyentes a mantener el gozo sin que importe cuál fuera su situación. Así que vamos a ver en estos 3 versículos 5 características de un creyente verdadero. 5 características de una fe genuina. 5 características que nos ayudan a distinguir, a reconocer una fe verdadera. 5 características de un creyente verdadero. Bueno, la primera la vamos a encontrar en el versículo 1, en la primera parte. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Ese por lo demás es la transición de donde estaba viniendo, es como decir, además, y vuelve a apuntar a los receptores de la carta, hermanos míos. Le está hablando a creyentes, le está hablando a personas que habían sido transformadas por la gracia de Dios. Y ahí dice, regocijaos
en el Señor. Esta es la primera vez que está apuntando al gozo en esta carta, a gozarse en el Señor. Y hay un detalle que es importante, y que la palabra aquí, gozo, regocijaos, no es sinónimo directo de felicidad. No está diciendo que seamos felices sin más, sino que está apuntando a que persistamos, a que ese gozo persista aún en medio de la debilidad, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Fíjate un poco más adelante, en el capítulo 4, el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, y por si no te ha quedado claro, otra vez lo diré, regocijaos. Esto es gozarnos en Cristo. Esto es que nuestro gozo, nuestra mente esté apuntando constantemente a la persona y a la obra de Cristo. Y esto nos va a ayudar a superar nuestras aflicciones. Un creyente genuino es alguien que se goza en el Señor, pero no solo cuando todo es maravilloso, sino cuando las circunstancias se ponen difíciles. Pablo, como decía anteriormente, no estaba aquí viviendo su momento más pletórico del ministerio. Estaba privado de libertad y aún así está animando, ayudando a las personas a que mantengan su gozo en el Señor, sin depender en ningún caso de las circunstancias que le rodeen. Así que esta es la primera característica de un creyente verdadero. Alguien que mantiene su gozo, su regocijo, su alegría interior descansando en el Señor. De una forma real, de una forma tranquila, en cualquiera de las circunstancias que le rodean. Un creyente genuino se regocija en el Señor y además, en segundo lugar, es alguien que ejerce el discernimiento. Ejerce el discernimiento. Esto lo vemos en la segunda parte del versículo 1 y también en el versículo 2. Dice ahí la palabra del Señor: a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Ahí está diciendo: a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, escribiros las mismas cosas. Y es que lo que está haciendo es profundizar en algo que él ya había mencionado anteriormente. Fíjate, capítulo 1 de esta misma carta, los versículos 27 y 28. Y por eso dice que no le importa escribiros las mismas cosas. Va a profundizar en algo que ya ha mencionado, en algo que es importante. Y dice ahí en el versículo 27 del capítulo 1, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Así que está redundando en la misma idea. Está diciendo: mira, os voy a decir otra vez esto, porque además es motivo de seguridad. Esto os va a dar tranquilidad. Y la expresión es: cuidado con los opositores. Ojo con la oposición. Ojo con aquellos que quieren hacer daño, con los falsos maestros. Y están descritos aquí en el versículo 2 con 3 términos, introducidos ahí por el verbo, como traduce Biblia de las Américas, cuidaos, o como otras versiones traducen, guardaos, es el verbo blepo, pero describe en 3 términos quiénes son los opositores. Insisto, un creyente verdadero es alguien que ejerce el discernimiento, y Pablo está diciendo aquí: cuidado con la oposición. ¿Quiénes son? Bueno, estos falsos maestros vienen y nos ayuda a reconocerlo de 3 formas. En primer lugar, habla de perros. Habla de perros. Y más particularmente está hablando de perros salvajes, carroñeros, esos que van ahí devorando la basura. Estos perros se caracterizan porque son peligrosos, perversos, son terroríficos, van a hacer el mal y no le importa cuál sea el tipo de carne que van a comer. Son perros salvajes. Así que en primer lugar dice la palabra del Señor: guardaos o cuidaos de los perros. Estos perros eran los judaizantes que tanto daño estaban haciendo. En segundo lugar,
Dice, cuidaos de los malos obreros. Estos eran aquellos que se jactaban en su propia justicia. Aquellos que andaban centrados en lo exterior, en lo ceremonial, en los rituales, y daban toda la importancia a qué van a ver de mí, cómo va a ser esta ceremonia, cómo va a ser este ritual. Y en tercer lugar, después de describir a los malos obreros, describe a los mutiladores del cuerpo, o dicho de otra forma, cuidaos de la falsa circuncisión. Estos eran igualmente los judaizantes, aquellos que descansaban en el rito de la circuncisión, aquellos que creían que el hecho de estar circuncidados, de mutilar el cuerpo, les iba a dar la abertura a la vida eterna. Por supuesto que la circuncisión, como cualquier otro ritual o ceremonial humano basado en las obras, carece de ningún valor si no hay un corazón previamente transformado por la gracia de Dios. Y para esto están los pastores, para esto están los ancianos, para esto están los maestros, para alertar al rebaño, para evitar que se extravíen. Fíjate, segunda de Juan. Vamos a ir ahí por un momento, no pierdas Filipenses. Y fíjate lo que dice ahí en los versículos 9 al 11. Desde el 8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Esto es, no le digáis bienvenidos. Versículo 11. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Y lo que está diciendo aquí el texto es que los falsos maestros no deben de tener parte en la comunión con los creyentes. Y los ancianos, los pastores, los maestros están para alertar al rebaño y evitar cualquier extravío, evitar cualquier salida del camino por medio de estos falsos maestros, de estos perros, de estos mutiladores del cuerpo. Así que, en segundo lugar, una fe genuina viene caracterizada por ejercer el discernimiento, por discernir qué es aquello que agrada a Dios, qué es aquello que está conforme a la voluntad de Dios y qué es aquello que no agrada a Dios, que busca lo externo, que busca el rito sin tener en cuenta un corazón transformado. Así que, en tercer lugar, una marca de un creyente verdadero la encontramos en el versículo 3, la primera parte, y es que adora en espíritu. Un creyente verdadero adora en espíritu. Fíjate cómo empieza el versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y qué dice? Que adoramos en el Espíritu de Dios. Adoramos en espíritu. Un creyente verdadero, una fe genuina, adora en espíritu a Dios. Un creyente genuino tiene un corazón que desborda en adoración. La adoración no tiene lugar en origen en nuestra voz, tampoco en nuestras manos, tampoco en nuestros pies, en ninguna parte del cuerpo, sino que verdaderamente la verdadera adoración tiene lugar, tiene su origen en el corazón de una persona. Y es un corazón transformado, el corazón que puede adorar de forma genuina, en espíritu, a Dios. Y Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que le rindamos adoración. Y esa palabra que aparece ahí, adoramos en el Espíritu de Dios, esa palabra adoramos, está hablando o está apuntando de rendir un servicio espiritual reverente. Es decir, no solo en el momento que pudiéramos identificar de la lectura de la palabra o de la alabanza de nuestra boca, sino que nuestra vida está rindiendo un servicio espiritual reverente. La verdadera adoración involucra cada aspecto de la vida. Ahora, solo es posible adorar verdaderamente a Dios por el poder del Espíritu de Dios. Fíjate, ve por un momento Isaías capítulo 29. Está hablando de la hipocresía del pueblo. Y dice Isaías 29, versículo 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto es hipocresía.
Esto es adoración falsa. Aun cuando el pueblo se acerca con palabras, aun cuando trata de honrarle por medio de sus labios, la realidad es que su corazón está lejos. Y la realidad es que la veneración no es más que un recital de memoria. Por eso la verdadera adoración involucra cada aspecto de la vida y solo es posible en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué caracteriza a un verdadero adorador? Bueno, en primer lugar y sobre todas las cosas, es que ama a Dios sobre todo. Alguien que adora a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas. Un verdadero adorador encuentra en Dios su fuente de gozo, su deleite, su descanso. Y un verdadero adorador es alguien que confía en Dios en cualquiera de las circunstancias. Si amas a Dios, si tu gozo, si tu deleite, si tu tranquilidad, tu descanso está en Él, si vives confiando en Dios, será un producto natural, un fruto natural de una vida entregada al Señor, el que eleves una adoración verdadera, genuina, el que tengas un corazón que desborde adoración al Señor. Así que un creyente verdadero, un creyente genuino, una fe genuina, viene marcada por una adoración en espíritu, una adoración real. Ahora hay una cuarta característica o una cuarta marca de un cristiano verdadero, de un cristiano genuino, y es que se gloría en Cristo Jesús. Un creyente verdadero se gloría en Cristo Jesús. Fíjate cómo sigue el versículo 3. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. La palabra griego kauchaomai, no sé si lo he dicho bien, gloriamos, pero está hablando de una jactancia jubilosa, motivada por lo que más enorgullece a una persona. No es que algo que me gusta, no es algo que, bueno, que sí, que me agrada, que sí, no es lo máximo. Está hablando de lo que más enorgullece a una persona, y eso me lleva a jactarme de modo jubiloso. Esa palabra ahí que aparece, gloriamos, aparece 37 veces en el Nuevo Testamento y particularmente 35 veces es en las epístolas de Pablo. Y lo que está diciendo es que el júbilo de los creyentes, el júbilo de aquellos redimidos por la gracia de Dios, aquellos que se han acogido a los méritos de Cristo, no está en uno mismo, sino que está en Cristo, en su Salvador. Un creyente verdadero, una fe verdadera, es la que deja a un lado sus obras y da todo el mérito al Señor por todo lo que somos y por todo lo que tenemos. Recuerda, el que se gloría, gloríese en el Señor. En contraposición con esta realidad, y fíjate que esto está directamente relacionado al versículo 3 con lo que ha pasado en el versículo 2, dice, cuidado de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Nosotros, y ahí hay un contraste, somos la verdadera circuncisión. Nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Quién no se gloría en Cristo Jesús? Los falsos creyentes. Los falsos creyentes andan gloriándose en la carne. Andan gloriándose en sus buenas obras, en aquello que han hecho, en aquello que hicieron, en aquello que van a hacer, en sus actividades. Así que llegan a un punto de tanto orgullo que creen merecer el favor de Dios. Ahora, todo eso es vacío, porque de acuerdo con la Escritura, como sabéis, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2. Ninguna obra humana, ninguna actividad humana, nada bueno que puedas hacer por ti mismo puede acercarte a Cristo, a menos que la obra de salvación, el arrepentimiento y la fe genuina en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que lejos de gloriarnos en la carne, el cristiano verdadero se gloría en Cristo Jesús, en su Salvador. Hay una quinta característica que aparece en el versículo 3. Y siguiendo el versículo, encontramos que el verdadero creyente, que el creyente genuino, es aquel que no confía en la carne. Fíjate, versículo 3. No poniendo la confianza en la carne. Bueno, ¿qué es la carne? No está refiriéndose a la comida, a un buen manjar alimenticio,
sino que lo que está apuntando aquí es que la carne es todo aquello que representa la humanidad caída, todo aquello que está en oposición a Dios. Y dice, nuestra confianza no está puesta en todo aquello que está lejos de Dios, que representa a la humanidad caída. La carne es la contraoposición, es todo aquello que se pone a Dios, a su voluntad, a lo que agrada a Dios. Podríamos decir que poner la confianza en la carne es poner la confianza en lo humano, en aquello que está cimentado en lo humano, en lo que he hecho yo, en lo que podría hacer yo o en lo que han hecho por mí. Todo ello fuera de Dios. Un falso arrepentimiento, una fe falsa, una vida falsa espiritual, pone la confianza en la carne, en lo humano, en lo que has hecho. Ahora, solo el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, el que no confía en la carne, ese es el que lleva a la salvación. Hay un ejemplo claro en los siguientes versículos de Pablo. Fíjate, versículo 4, y esta es la descripción que hace Pablo en cuanto a la posibilidad de confiar en la carne. Fíjate, versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y ahora fijaros, qué descripción más exacta de lo que podría ser meritorio en la carne. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Fijaos, esta es la descripción de poder tener confianza en la carne. Pero fíjate lo que dice en el versículo 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esto es la antítesis de descansar, de poner la confianza en la carne, sino que, como dice el versículo 7, todo lo que para mí era ganancia, todo eso lo meto en una burbuja y lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, por el conocimiento de Cristo. Lo más duro que puede haber en la vida de un cristiano es dudar acerca de la salvación. Es un gozo sentir la seguridad de la salvación. No hay nada que pueda traer más gozo sobre nuestra vida que descansar en que la obra de Cristo está cumplimentada en nosotros, en justificación, en el perdón de pecados, y que vamos a gozar de una vida eterna junto con Él. Esto solo es posible si te has reconciliado con Dios por medio de Cristo. Si te has arrepentido de una manera verdadera, de una manera genuina, de una manera real, has confesado tu pecado y has entregado tu vida al Señor como único y suficiente Salvador. Entonces hay marcas que hemos visto en estos 3 versículos que identifican al cristiano verdadero, que identifican la fe genuina y que nos lleva al descanso, a la seguridad y a la confianza de la obra salvífica de Dios en nuestra vida. Es aquel que se goza en el Señor en cualquiera de las circunstancias. El gozo está en el Señor. Son aquellos que ejercen el discernimiento, que saben discernir, que están apartados, que se guardan de los falsos maestros, de los falsos profetas, de aquellos que buscan desviarnos de la verdad. Son aquellos que adoran de una manera real, que adoran en espíritu, que adoran en verdad. Una adoración que solo puede ser fruto de un corazón verdaderamente transformado. Son aquellos que, lejos de gloriarse en uno mismo, se glorían en Cristo Jesús, en su Salvador. Y aquellos que no ponen la confianza en la carne, sino que toda la confianza está en Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos este tiempo juntos,
la oportunidad de estar congregados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y reconocemos que aún en medio de las difíciles circunstancias que puede atravesar la sociedad, aún en medio de las cambiantes valores morales que la sociedad ofrece, tu palabra permanece para siempre. Señor, y queremos acudir a ella para ser alimentados, edificados, exhortados, confrontados y consolados por medio de ella, reconociendo que solo tu palabra es verdad y que solo en tu palabra es que podemos conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, queremos poner a prueba nuestra vida, poner a examen nuestra condición espiritual. Señor, no para que esto nos lleve a la duda, a la desesperación, sino todo lo contrario, para que nos lleve al gozo, a la seguridad de una vida transformada. Señor, y que no sea por tener una condición espiritual falsa, basada en una fachada de religiosidad, basada en algo que hicimos en el pasado, o simplemente tratando de encajar en un entorno cristiano, sino que, Señor, verdaderamente nuestra vida se caracterice porque nuestro gozo está en ti, en cualquiera de las circunstancias. Señor, que el Espíritu que hay en nosotros nos da discernimiento para entender cuál es tu voluntad, tu palabra. Señor, adorar en espíritu de forma genuina, Señor, como emana de un corazón verdaderamente transformado. Que nuestra gloria esté en nuestro Salvador, en Cristo, y nuestra confianza igualmente en Dios y no en la carne. Señor, y que esto pueda ser examinado a la luz de nuestra vida, Señor, y podamos ser moldeados en aquellas áreas que seamos más débiles, Señor, que busquemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que crezcamos en santidad, buscando, Señor, tu gloria a cada momento. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, juntos, Señor, y te ruego que traiga santificación, salvación conforme a tu voluntad. Y así oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.